Hermanos, sean todos bienvenidos a Panagia Televisión. En primer lugar, dale like a este video para que podamos tener más cobertura en esta plataforma, en YouTube. Y el tema que traemos hoy, pues es una respuesta a un protestante que nos ataca con lo siguiente. Este señor, en el video de Adrián Romero, Jesús Adrián Romero, el cual se publicó hace escasos días, pues estuvimos hablando de la dificultad que tiene un pastor protestante en abandonar su iglesia o su ministerio debido a que sus ingresos económicos dependen exclusivamente de su ministerio, ya sea de pastor, músico, cantante, etc. Y eso es una realidad, no me estoy inventando absolutamente nada. Y un protestante me dejó un comentario. El protestante se llama Andrés Espinosa y dice lo siguiente: hablas de la iglesia protestante como negocio, mientras que el Vaticano en marzo inauguró el Vatican Mall con las marcas más costosas del mundo. Pues bien, en primer lugar, me dice, hablas de la iglesia protestante. No podemos hablar de la iglesia protestante porque entre ustedes no existe ninguna unidad. Cada iglesia es individual. Cada iglesia cree y enseña lo que enseña su pastor. Y todas están en materia de doctrina, pues alejadas unas de otras. Una enseña que Cristo es Dios, otra que Cristo no es Dios, otra que viene el rapto, otra que el rapto no existe, otra que hay que bautizar niños, otra dice que no, otra dice que el bautismo es para salvación, otra iglesia dice que no. Y tenéis montado un completo lío entre vuestros propios creyentes. Y como negocio, pues sí, las iglesias protestantes en su mayoría son un negocio para esas personas haraganes, personas vagas, personas flojas que no quieren dar un palo al agua. Yo creo que no lo puedo decir más claro, ¿no? Personas que les gustan vivir a la costilla de otro. Y yo creo que eso es una verdad completamente real. Eso es real. Un pastor muere y ¿qué es lo que pasa? O bien la iglesia se cierra porque el jefe, el dueño de esa iglesia, pues murió y la iglesia pues pasó a otra cosa. O en su defecto la coge un familiar o su mujer o su hijo. ¿Para qué? Para perpetuar ese negocio familiar. Y por otro lado, quiero aclarar que el Vatican Mall no es propiedad del Vaticano. El Vatican Mall es un proyecto de un grupo de empresarios italianos que comenzó con una inversión de 15 millones de euros y que gestiona la empresa Gasak SRL, y esas instalaciones donde se encuentra ese centro comercial han sido alquiladas a su vez a otra empresa. Y si a nuestro buen amigo Andrés Espinosa no le parece suficiente, los mismos dirigentes del mismo centro comercial afirman: nuestra empresa, Gasak SRL, no tiene relaciones directas con la propiedad, o sea, el Vaticano, sino con Terminal Vaticano SRL, que a su vez gestiona todo el edificio de varias plantas en nombre de la propiedad. O sea, no pertenece al Vaticano. El Vaticano no explota económicamente ese centro comercial. Ni los tenderos, ni los responsables de esas tiendas son sacerdotes u obispos, ¿no? Que es lo que se imaginará este señor, ¿no? Que la iglesia pues tiene allí montado un negocio, ¿verdad? Y todos esos ingresos va a parar a las arcas de la iglesia. De eso, nada, no tiene nada que ver. Y si este señor, pues, es una persona que es sincera, pues tendrá que rectificar lo que ha afirmado en ese comentario. Tenemos que recordar que el Vaticano es el estado o el país más pequeño del mundo. Es tan pequeño que hay ciudades o incluso barrios
mayores que este. El Vaticano consta de 0,44 kilómetros cuadrados de extensión territorial, según afirma el propio gobierno local. Y ahora vamos a ir a cifras concretas, ¿verdad? Porque muchos dicen que el Vaticano es rico, que el Vaticano, si vendiera todas sus posesiones, pues acabaría con el hambre en el mundo. El Vaticano no puede vender absolutamente nada porque todo lo que hay allí pues es de bien cultural, ¿verdad? Y todo, según el concordato firmado con Italia, todo eso pues es propiedad de todo el mundo, ¿verdad? No es propiedad del Vaticano en sí. Es un bien común de todos. El Vaticano no puede vender un cuadro del museo. No podría vender el museo absolutamente a nadie porque eso no le pertenece. Pero sí, es verdad que los museos y todas esas obras de arte, pues el Vaticano sí los explota porque de algo debe de subsistir un Estado. Pero el Vaticano no puede vender absolutamente nada. Según datos oficiales, no cosas mías, suposiciones mías, ¿verdad? El presupuesto para el año 2022 de la Curia Romana, que es el gobierno central del Vaticano, prevé o tuvo un déficit de 33 millones de euros en el año 2022. Al cambio, en dólares, para que otras personas entiendan, serían 36 millones de dólares. O sea, no que el Vaticano en el 2022 tenía 36 millones, sino que el Vaticano en el año 2022 tuvo más gastos que ingresos. O sea, el Vaticano en el año 2022 debía 36 millones de dólares. En 2018, las cuentas del Vaticano tenían un déficit de 75,2 millones de euros y en el año 2019 11,1 millones de euros, ¿verdad? Lo que hace un total en el año 2020 de un déficit de 64,1 millón de euros. Ahora yo me pregunto, porque aquí hay mucha hipocresía, ¿verdad? En el mundo protestante, porque dicen, por ejemplo, la riqueza, pues es señal de bendición de Dios. Pero aquí está la hipocresía. Imaginemos que el Vaticano fuera rico. ¿Qué dirían ellos, los protestantes? Pues que eso está mal, que deben de dar esas riquezas a los pobres, que no sean egoístas, que lo manden a África, que acaben con el hambre en el mundo, ¿verdad? Pero cuando es su pastor, cuando el pastor de su congregación es millonario o multimillonario, ¿qué ocurre? Pues es que el pastor es bendecido por Dios, ¿verdad? Y de esa manera Dios pues agradece a ese pastor pues por su ministerio. Mientras que los feligreses se mueren de hambre y no pueden llegar a final de mes porque deben de dar el diezmo a ese pastor. Fíjense, por ejemplo, en 2020, de 2020, 4 años antes, a 2016, cada año el Vaticano tuvo un déficit del torno de 50 millones de dólares. O sea, cada año iba aumentando ese déficit. ¿Cómo se cubrieron ese déficit? Pues se cubrieron gracias al óbolo de San Pedro, que es un fondo que recoge las limosnas que los fieles hacen al Papa y que tiene como objetivo pues costear el mantenimiento de la Santa Iglesia Católica y también sus obras de caridad en el mundo, que eso es otra cosa. La Iglesia es la primera en actuar cada vez que hay un huracán, una catástrofe natural. El Papa es el primero en aportar esas cantidades que salen de ahí, del óbolo de San Pedro. Pero fíjense que en 2020 tuvo el Vaticano 270 millones de euros de ingresos y tuvo unos gastos de 320. Esos son los 50 millones de dólares o de euros que
faltan ahí para cubrir gastos. O sea, tiene déficit. Pero para las personas que les gusten las cifras, y este señor pues le gustan las cifras, tenemos que saber que, por ejemplo, el pastor Kenneth Copeland, que es un teleevangelista estadounidense, tan solamente él tiene de patrimonio más de 300 millones de dólares. Este señor es el fundador de los ministerios Kenneth Copeland, un ministerio que transmite sus sermones y enseñanzas al mundo protestante en todo el mundo. O sea, este señor tiene una sola persona, tiene más ingresos que un estado, en este caso, el Vaticano. Pero ¿qué pasa? Ahora este señor, Kenneth Copeland, pues es bendecido por Dios, ¿verdad? El Vaticano no. Por eso, a mis amigos protestantes, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, pues deberían de verse la viga que tienen en su ojo, ¿verdad? Antes de criticar a los demás. Porque este señor, Kenneth Copeland, tiene más dinero que todo el Vaticano junto. Pero el Vaticano, como muchos dicen, es el país más rico del mundo. ¿No han escuchado eso? Un país que es el más pequeño del mundo, el estado más pequeño del mundo, y afirman que es el país más rico del mundo. Yo no sé de dónde sacan todos esos millones que tiene el Vaticano, porque las cuentas del Vaticano están muy claras. Y cualquier creyente puede buscar en internet las cuentas del Vaticano. Yo no puedo buscar las cuentas, por ejemplo, del pastor Joel Austin. Yo no puedo buscar las cuentas de David Oyedepo, que es otro pastor, o del famoso obispo, televangelista también, el obispo T.D. Jakes, o de Chris o Jack Kilome, tampoco, de Benny Hinn. Yo no sé lo que tienen ni lo que no tienen, tampoco me importa. Pero como he dicho, véanse la viga en su propio ojo antes que la paja en el ojo ajeno. Dios te guarde, Dios te bendiga.